Pues hola, ¿cómo estáis? Por fin tengo la suerte de poder pues tener una toma de contacto con Nahuel García, que si todavía hay alguien que no lo conozca, es un asesor, a ver, vamos a ver, porque a ver cómo lo explico bien sin meter la pata. Es No pasa nada. youtuber, empecemos porque es youtuber, ¿vale? Eso está clarísimo, ahí no hay ningún tipo de duda. Hace vídeos en YouTube, pero digamos que entre las muchas cosas que probablemente hace, hay una que a mí me ha llamado mucho la atención y es que ayuda a los artistas a desarrollar sus capacidades, sus talentos y a alcanzar las metas que quieren. No sé si voy bien, no sé esto Sí, qué nombre es, un coach para artistas, no sé, es que no sé qué... ¿Cómo te presento, Nahuel? Ayúdame un poco, tío. mira, ¿Cómo te si quieres presentarías me tú? presento yo así brevemente en un minuto. Venga. En primer lugar, yo soy artista de toda la vida. Mi arte es el ilusionismo, eh, del que viví y vivo aún en relación a mi arte. O sea, vengo de una familia muy estructurada, entonces me inculcaron que estudiase otra cosa. Entonces, ¿qué hizo Nahuel? Estudió la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Buenos Aires. En Ujú. el proceso ese siempre hice arte en paralelo de toda mi vida y cuando ya tendría, no sé, 26 años, dije, no, voy a tener una vida estructurada y ordenada, voy a entrar en una empresa. Y trabajé en una empresa en la parte de atención al cliente, quejas, reclamos, etcétera, etcétera. Era una empresa de seguros, donde estuve 3 años, bastante bien, los primeros dos, el tercero ya empecé a no sentirme bien conmigo, no sentirme Mm. bien con un montón de cosas que tienen que ver con las estructuras de empresas, en ciertos casos el mentirle a los clientes, etcétera, etcétera, bueno, una serie de cosas. Ujú. Y ahí fue cuando tuve mi gran quiebre. Me fui enfermo, pelado, con depresión, con un montón de problemas físicos y emocionales. Mm. Y ahí fue cuando me planteé qué quería hacer con mi vida. Y me di cuenta que lo que buscaba yo era vivir del arte. Entonces empecé a profesionalizar mi arte. O sea, siempre hice mi arte, pero era una cosa esporádica. Por momentos sí había trabajo, por momentos no. Nunca me enfoqué con seriedad. Hasta que me pasó esto. Cuando me pasa esto, monto una página web, empiezo a ofrecer alternativas en Mercado Libre de productos y de servicios de mi arte, etcétera, etcétera. Y en paralelo con tratamientos con psicólogos, con coaches, con gente que me ayudó, pude empezar a vivir del arte y me tomó prácticamente un año. Monté una escuela de magia que tardó un año en funcionar con regularidad Ujú. y bueno, en el proceso ese di charlas para magos afuera, di charlas, o sea, cuando digo afuera, no es en el patio de casa, sino afuera en el exterior sería, ¿no? Estuve en México, en Brasil, en Uruguay, en Chile también, bueno, en diferentes países de habla hispana, compartiendo mis conferencias de magia. En el proceso ese, mientras tanto, termino la licenciatura en administración en la UBA y empiezo a asistir artistas a que vivan del arte, como que se fue dando también. Yo vivo en el mundo artístico, estoy en un mundo en donde mis amigos hacen arte, etcétera, etcétera. Entonces les empecé a brindar planes de marketing, ayudas en relación a cómo venderse mejor. ¿Y qué pasaba? Ellos por problemas internos no los podían hacer, o sea, y no me podían ni explicar el por qué no podían hacerlo. Ahí me di cuenta que no tenía herramientas para lidiar con los obstáculos internos. Justo en el proceso ese conozco un coach ontológico, me coaché a mí, me voló la cabeza y dije, esto es lo que tengo que estudiar ahora. Y ahí estudié mi segunda carrera de coach ontológico y en el 2013 fundo la consultora esta que tiene por nombre Cómo Vivir del Arte. La página web es como vivirdelarte.com. Gracias Ujú. a la consultora creo el canal de YouTube. Yo, o sea, no me siento youtuber, o sea, creo que sí me siento un creador de contenidos.
pero me parece que estar en YouTube es una circunstancia. Me tocó estar en YouTube porque hoy la red es YouTube. En 5 años no sabemos si estará YouTube o si estará Twitch o cuál será. Y bueno, y estaré en esa red creando mis contenidos. Entonces, Mm, eso me llevó a poder ayudar y asistir a los artistas a que vivan del arte. Hoy tengo clientes de más de 10 países y pude ayudar a más de 400 artistas de forma personalizada. Y luego tengo los más, ya son 45.000 suscriptores en el canal, donde todos los días me llegan mensajes. Gracias, Nahuel, por toda tu información. Me has abierto la cabeza y ahora puedo monetizar mi arte, etcétera, etcétera. Entonces hay un montón de artistas que los desconozco, pero que los ayudé con qué el bien. canal Mm, igual. Y hoy ya genial. vivo al 100% de el proyecto este, de vivir del arte. O sea, siento que cumplí ya mi karma con mi arte, hice todo lo que quise hacer, el competir, el tener premios con mi arte, el vivir del arte durante 15 años, el dar charlas y conferencias afuera, el viajar. Siento que ya hice todo. Entonces, estoy ahora en este otro paso que no es ni mejor ni peor, es un camino distinto, donde Mm, asisto y ayudo a los artistas a que puedan monetizar el arte, planificar, eh, crearse metas y perseguirlas, con metodologías del coaching ontológico y con otro tipo de coaching y herramientas que fui adquiriendo en el camino, de psicología, programación neurolingüística también, mm. neurociencia, eh, mindfulness, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Fui claro en esto? Sí, la verdad que sí, ha estado muy bien. No, porque ahora yo creo que todas las personas que nos estén viendo, como mínimo, ya tienen ahí un buen, bueno, un buen background de lo que haces, ¿no? O sea, tienen una buena idea de qué es lo que, de cuál es tu background, quiero decir, perdón. Vale, Exacto. te quería, bueno, quería un poco comentar a todas las personas que nos estéis viendo ahora mismo el por qué pensé que sería muy buena idea invitar a Nahuel. Muchas de las personas que seguís este canal os dedicáis al arte y hay, pues igual, artistas que trabajáis con galerías de arte, pero habrá muchas personas que quizá vais por libre. Y creo que hoy día cualquier persona que sea artista, aparte de saber sobre la técnica que esté empleando, ya sea pintura, escultura, performance, vídeo, instalación, lo que sea, creo que es muy importante que tenga conocimiento de cómo manejarse en las redes. Y en este aspecto me parece que Nahuel es un fuera serie, es alguien que controla y pilota muy bien todo este tema. Y creo que, bueno, pues fantástico el poder hacer este vídeo que yo digo que quizá es el primero de varios, ya veremos si todo fluye por parte de todos, pero por mi parte creo que va a ser que sí, que voy a estar encantado, donde la meta es esa, ayudar a todas las personas a que puedan un poco, pues eso, ver fórmulas para, pues dar a conocer su trabajo, contactar con posibles clientes, etcétera. Quiero también aclarar que no es un vídeo en contra, al menos por mi parte, no es un vídeo hecho como en contra de las galerías de arte. No se trata de ir en contra de nada, sino simplemente para aquellas personas que no tienen una galería de arte, que también puedan moverse y que puedan desenvolverse sin tener que estar esperando a que una galería les descubra, un marchante, un coleccionista o quien sea, ¿no? Entonces, vamos ahora ya, vamos al asunto. Lo primero. Hostia, espera. ¿Qué Es, pasó? nada, es que se está por aquí el perro. Un segundo. Ah, Y acaba de entiendo. caerse un foco y No hay como esto problema. está roto, Sí, a ver, sí, te espera. esperamos. Yo acá también lo tengo al gato que está La dando leche. vueltas por acá, que en cualquier momento sube A ver si no me le aquí a la escupo ahora. cámara y lo ven ustedes también. Vale, Ningún pues problema. espera un momento, le tengo el perro. En los vivos pasan este tipo de cosas Sí, y espera, estamos un todos segundo. hiperacostumbrados Vaya, a, pues me acabo de a que nos quedar sin un pase esto, foco. ¿no? Em pots acostar aquest aquí, sisplau? Aquest, posa'm aquí davant. Així. Vale, ya está. Vale, pues nada, vamos a tener que hacer el directo con un solo foco. Y ya está, no pasa nada. Con un solo Ahora, foco, sí, está bien. a ver qué tal se me ve bien.
Bueno, casi está Sí, mejor igual, ¿no? yo Bueno, no veo gran diferencia, entre ¿no? antes y Perfecto. ahora, ¿eh? Perfecto. Pues ala, ya está. Asunto resuelto. Vale, pues a lo que íbamos. Una vez superados estos pequeños inconvenientes técnicos. Tal cual. Vale, imagínate que ahora estamos en el caso de una persona, ¿no? Que es artista. Y dice, bueno, vale, quiero empezar a salir al exterior. ¿Qué me recomiendas? Primeros pasos. Empecemos por la base. ¿Qué le dirías a esta persona? Primeros pasos, bueno, yo una de las grandes pasiones que tengo dentro de todo esto es el marketing. En el proceso me formé mucho en marketing y en marketing enfocado a artistas, porque las estrategias de marketing en el mundo artístico no funcionan como en otra cosa. O sea, una cosa son las estrategias de marketing para Coca-Cola, por poner algún ejemplo, y otra cosa para un artista. Lo que a Coca-Cola le puede llegar a funcionar, a un artista no. Mm, Entonces, lo primero que sugiero yo es tomar conciencia, darnos cuenta de que somos los creadores de nuestra vida y de nuestro destino. Si no tomamos conciencia del poder que nosotros mismos tenemos, nos paralizamos y no hacemos nada. Una vez que tomamos conciencia, nos tenemos que dar cuenta de que puede ser que seas el mejor artista, un super artista, un muy buen artista, pero si no te conoce nadie, si nadie te ve, no vas a vender tu arte y no vas a poder vivir del arte. O sea, creo que los artistas estamos en este mundo para trascender con nuestro arte. Los grandes artistas hicieron esto, trascendieron con su arte. Para trascender en el mundo de hoy es importante que puedas vivir del arte. Ningún artista trasciende si tiene un trabajo de oficina de lunes a viernes, yo al menos lo veo así, ¿no? Y el fin de semana se enfoca en su arte. ujú. Entonces, yo creo que lo primero es, si hoy te toca estar en un trabajo de lunes a viernes de oficina, empezar a planificar alguna estrategia para en algún momento dejarlo y enfocarte al 100% en tu arte. ¿Por qué aclaro esto? Porque vivir del arte toma tiempo y si no tenemos el tiempo, no vamos a poder llegar a vivir del arte, como vivir de cualquier cosa. O sea, si soy un médico, necesito estar con tiempo para poder atender pacientes. ¿Me explico? Si un médico tiene un trabajo en un banco de 9 a 5, no le queda tiempo para poder atender pacientes y desarrollar su ciencia para lo que se preparó. Y en el arte Mm. pasa exactamente lo mismo. Yo creo que hay un vínculo directamente o muy estrecho entre el tiempo que le dedicamos al arte y el resultado esperado. ¿Qué significa esto? Que hace falta que tengas tiempo. Cuando tienes el tiempo, es importante que lo administres bien y que de tu tiempo, una parte del tiempo te enfoques en ser un mejor artista, porque tenemos que ser mejores, siempre estar en el camino del mejoramiento artístico, y un tiempo a mejorar tu negocio artístico, a conseguir clientes, a mostrarte, a ser visible. Hoy creo que la gran palabra mágica es visibilidad, ¿no? Que es uno de los conceptos que me gustaría que hoy se lleven los que nos están viendo, ¿no? El Ujú. ser visibles para que los clientes surjan, te vean y puedan comprarte. Nadie compra algo que no conoce o nunca vio o desconoce. Entonces, nos tenemos que empezar a mostrar en hoy en las redes es algo que se puede hacer gratis, todo el mundo se puede abrir un Instagram, un canal en YouTube y puede empezar a mostrarse. Entonces, yo lo veo como un gran canal. Con Mm. respecto a lo de las galerías de arte, en relación a los artistas plásticos, para mí no es que estoy en contra, pero creo que hay muchos más caminos que yo los veo como mejores hoy. ¿Qué significa esto? Hace 15 años atrás, el artista no se podía autogestionar, no había redes, no había YouTube, no había nada. Hoy estamos en el mejor momento para que cualquier artista empiece a crear videos y contenidos y se autogestione en su negocio artístico y llegar directamente al cliente.
sin tener la necesidad de usar un intermediario, que es la galería de arte, ¿no? Entonces, eh, para mí, en cuanto al futuro del mundo artístico, yo creo que con el tiempo las galerías de arte o van a tener que cambiar su modelo de negocio o van a ir quedándose como una alternativa y poco a poco van a ser cada vez menos los artistas que van a necesitar eso para vivir del arte. ¿Sí me explico? ¿Por Mm, qué? Porque el modelo de la galería de arte es un modelo antiguo que tiene más de 100 años y me quedé corto, me parece, ¿no? Entonces, eh, todos los modelos que son antiguos se van a terminar muriendo o transformándose en un modelo nuevo. En la medida en que no se transformen, van a terminar extinguiéndose, como el dinosaurio. No se pudo adaptar a lo que sucedió y se terminó extinguiendo. mm, Y me parece que en el arte pasa exactamente lo mismo. Entonces, lo más importante, empezar a visibilizarte, mostrarte, empezar a mostrar tu obra, no solo la obra, que este es un concepto que con los pintores lo trabajo mucho. Muchos pintores no se quieren mostrar ellos, quieren mostrar su obra y nada más. Entonces crean un perfil en Instagram y ponen un cuadro, otro cuadro, otro cuadro, otro cuadro. Y se transforma en un perfil de cuadros. Y nadie sigue un perfil de cuadros, porque la gente sigue a personas, no sigue a cuadros. Entonces, yo sugiero que se empiecen a mostrar ellos de la mejor manera posible, que desarrollen alguna estrategia de mostrarse en las redes para empezar a vender el arte. O sea, el proceso de venta de arte es un proceso que toma tiempo. Eh, y otra cosa que oigo también en general en los artistas es que ellos quieren vender el arte como se vende un producto masivo, que entramos en el supermercado y nos compramos la mermelada o lo mm, que sea, ¿no? Y el arte no se vende así. O sea, es otro proceso, el de la venta de cuadros. ¿Sí me explico? En ujú, general es un proceso que toma más tiempo. El público te sigue un tiempo, empieza a fidelizarse y en algún momento te compra algún producto, un cuadro, un print, eh, un libro con tu obra o lo que sea, pero toma tiempo eso. Si alguien saca directamente el libro y no tiene un público que lo siga, no te lo comprará nadie el libro. Entonces, yo creo que el punto uno es usar las redes para mostrarnos, para empezar a crear público. Y luego, en algún momento, ese público empezará a consumir tu arte. Que esto que digo no es la panacea de nada, es como funciona YouTube. Al principio uno sube un video y no te mira nadie. En el número 2 tampoco te mira nadie. En el tercero tenés una vista y te pones contento. Y en el proceso ese de ir haciendo, vas aprendiendo a mostrarte mejor en los videos, crear un contenido mejor, etcétera, etcétera. Nosotros vemos la obra lista y terminada. O sea, cuando yo entro en tu canal, veo ya tu iluminación buena, el sonido bueno, ¿no? mm. Y eso que hoy estás con un foco de A menos, media pero luz, se te estoy a ve media bien. luz. Pero sí, sí. Pero nadie Mm, ve todo el proceso previo de tus 250 videos que ya están en tu canal. O sea, en esos 250 videos es imposible que no mejores entre un video y otro. Vas mm, aprendiendo, mejorando. Entonces, en ese ujú, aprender y mejorar, vas igualmente haciendo, 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 y en ese hacer traccionas público. Un poco más, un poco más, un poco más, un poquitito más. Cuando uno se quiere acordar, tiene un canal interesante que te tomó años, porque te toma mucho tiempo esto. Cuando entran en mi canal me dicen, wow, Nahuel, ya casi 50.000, ya estás muy cerca de los 50.000. Sí, pero hace 5 años que subo un video por semana, llueva, me sienta mal, me sienta bien o suba el dólar.
en Argentina, que sube el dólar todo el tiempo, ¿no? Entonces, Mm, es un compromiso de visibilizar y mostrar y compartir y crear un contenido que aporte valor a un tipo de público, y ese es el público que traccionamos después. El artista aporta valor, que este es otro concepto con el que lucho mucho, ¿no? En donde por lo general me dicen, pero un cuadro, si estoy haciendo un cuadro, ¿qué puede ser que un cuadro aporte valor? Sí, aporta valor tu cuadro, como aporta valor el de Da Vinci, todas las obras que hizo, y Miguel Ángel, todos sus cuadros aportan valor, hacen un mundo mejor que el que estaba antes. Y todo lo que mejora el mundo aporta valor. Entonces un cuadro aporta valor también. Eh, mm. Cuento esto, son en general los juicios o las creencias con las que me encuentro en los artistas plásticos. Piensan que como a mí me sale fácil, en 20 minutos puedo hacer un boceto, un dibujo, no tiene valor. Y eso es falso. O sea, el que te salga fácil no significa que no tiene valor. Tiene Mm. valor y mucho valor. Entonces, es importante darnos cuenta de todo esto para que percibamos el valor nosotros primero, porque si no vemos el valor nosotros, no vamos a poder vender nunca la obra, porque no la percibimos como de alto valor. Entonces, o la regalamos o la subestimamos, y si la subestimamos nosotros, el público también lo hará. O sea, el público es un reflejo de lo que hacemos nosotros con nuestra obra. Entonces es súper importante entender todo esto y darnos cuenta para poder empezar a mostrarnos en las redes de la mejor manera posible y construir ese público que en el mediano y largo plazo te terminen comprando tu obra. ¿Puedo hacer algún Lo que inciso o quiera, así o preguntas? interrumpime todas las Vale, veces vale. que quieras. No, tampoco es eso. Bueno, lo primero, entre las personas que estáis en el chat, muchísimas gracias a todas las que estáis aquí haciendo ya alguna que otra pregunta, aportando. También veo que está Fernando Castro repartiendo leña. Si quieres, Fernando, después igual podemos hablar y podemos hacer un directo, pero cuando acabemos ahora con Nahuel, entonces vamos ahora a hacer este vídeo con calma, pero luego si quieres y tienes ganas, escríbeme por WhatsApp si te apetece o por aquí y hacemos luego algo y charlamos con calma, que te veo hoy con ganas de guerra. Vale, eso por un lado. Luego, respecto a lo que estabas comentando, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y es esto que dices de que cuando, por ejemplo, alguien tiene un Instagram y postea todo el rato fotos de la obra, que tenga en cuenta que realmente alguien no sigue, o sea, la gente no sigue solo obras, sino que también siguen el artista, ¿no? Como el artista que está detrás de ese trabajo, ¿no? Sin embargo, conozco muchísimas personas que van siempre con la idea de que no quieren ser ellos quienes se vendan, sino que sea solo el trabajo. ¿No? Rollo, ¿qué más da si soy guapa o guapo o si, ¿sabes? O cómo sea físicamente. Lo importante es lo que estoy produciendo, puesto que es lo que estoy vendiendo y tal, ¿no? Entonces, este es un tema que me da que pensar, porque por un lado creo que tiene razón. Yo he hecho algún vídeo, de hecho, haciendo un poco de broma y parodias con lo de la cosificación, ¿no? La típica niña mona o el típico tío six-pack que se pone al lado del cuadro, ¿no? Y tal, para así poder captar más seguidores. Y digamos que cuando yo veo ese tipo de imágenes, normalmente me da un poco de urticaria, tengo que reconocer. O sea, el ver como que alguien hace uso de su cuerpo para ponerse ahí con el cuadro es como que al final, ¿qué es lo importante? Si yo estoy bueno o buena o la obra que estoy vendiendo, ¿no? Ese tipo de reflexiones es algo que me pasa también por la cabeza. Y luego hay otro tema, te la suelto así a todas de golpe para que no se me vaya el Sí, sí, hilo. sí. Y es lo del tema de las galerías. O sea, yo creo que sí que es verdad que van a tener que adaptarse. Pero por ejemplo, Fernando decía, aquí en el chat leía que decía que las galerías, ¿cómo lo ha dicho? A ver, espera un momento. Dice, perdón por decir que lo antiguo se extingue. Ah, no, perdón, pero decir que lo antiguo se extingue no parece que se aplique al libro, por ejemplo. Como diciendo que quizá las galerías siempre van a estar ahí, ¿no? Supongo que sí, que las galerías estarán, pero sí que igual también estoy de acuerdo en que van a tener que adaptarse de un modo u otro.
Porque digamos que la función de la galería era de hacer de enlace entre el artista y el público, ¿no? O protegerlo, o de alguna manera ampararlo, ¿no? Darle un sueldo igual para que pueda crear con libertad, o tratar de alguna manera de establecer unos vínculos para que el artista Exacto, tenga sus necesidades cubiertas a cambio de que luego el galerista en un futuro quizá va a ver recompensada toda esa inversión. Pero claro, exactamente. En hay cuanto pocas al libro, galerías que hagan eso. Hay pocas que estén en ese punto. Solo las que tienen mucho capital. Ya exactamente. está, simplemente era eso Esto lo está que quería. muy, muy bueno lo que traen acá en relación al libro. Yo creo que el libro evolucionó. O sea, los libros que hoy tenemos no son iguales a los que eran hace 100 años ni 50. Hoy tenemos el ebook. Hace 10 años el ebook no estaba, o 15 años. Hoy los libros ya buscan ser una experiencia. Hay un montón de libros en colores, con gráficos, con los mapas mentales metidos adentro. Entonces, yo creo que el libro sigue funcionando porque evolucionó también, como todo, ¿no? Y es más, hay un estudio que está hecho en la década del 90 que predecía el final de los libros en papel. Y las librerías en ese momento, que los más viejos, yo tengo 43 años, o sea, en ese momento estaba. Como Y vos yo. también, ¿no? Más o Sí, menos, ¿no? tenemos la misma edad. Bueno, exactamente. Entonces, en ese momento había mucho miedo en relación al futuro del libro y se pensaba que el ebook iba a barrer con los libros de papel. No fue así. Eh, Tampoco fue un mercado que creció, pero en Amazon sí. O sea, cada vez son más las ventas de los ebooks en Amazon. Entonces, el libro evolucionó, no es que no evolucionó. ¿Sí? ¿Me explico en esto? Ujú. Después, un tema súper importante. Yo acá tuve un caso de una artista, una chica, era muy linda. Y claro, ella se daba cuenta que cuando aparecía ella en las fotos, tenía el triple más de likes que cuando mostraba su obra. Y cuando aparecía ella en Maya, tenía el quíntuple más de Claro. likes que cuando aparecía su obra. ¿Cuál es el tope, no? ¿Cuál es el Y estaba límite? ella ¿Y si con el aparecía dilema comiendo un este. plátano? Sí, Exactamente, ya. ¿qué hago, Sí, Nahuel? ya. Me decía, o sea, me muestro más yo porque al final estoy teniendo un público que no me compra mis obras, pero me dan likes en un montón de fotos. Entonces, yo creo que con todo eso es encontrar un equilibrio. Sí es cierto que hay algunas cuentas que no muestran la cara y tienen 1 millón de suscriptores. Pero esas cuentas en Instagram son cuentas que hacen más de 10 años que están en Instagram. O sea, nacieron con el nacimiento de Instagram. Crecieron con la primera parte del algoritmo que te mostraba un montón como pasa en todas las redes, ¿no? Cuando surge una red social, el algoritmo te muestra por todos lados y traccionás mucho público más fácil. Si entras en la red social 5 años después, ya no es tan fácil, el algoritmo ya no te muestra más. Entonces, hoy por hoy, pensar en un perfil de Instagram donde no nos mostremos, para mí, no es lo más adecuado. ¿Sí, sí me explico? Estas cuentas, como te comentaba yo, bueno, el gran caso ahora de Beeple, que, que se hizo millonario con el criptoarte, etcétera, etcétera. Él tiene 2.1 millones de followers en Instagram. Hace 13 años que viene subiendo una obra todos los días. No tuvo suerte ahora que dijo, uy, el criptoarte. Y se hizo millonario. No, esto es la consecuencia de estar 13 años todos los días, llueva, truene, te sientas mal o te sientas bien, Mm. subiendo una obra. Si vos estás en esa inercia, vas viendo negocios, te vas dando cuenta, como que aprendés a ver el mapa de por dónde ir y cuándo ir. ¿Me explico? Ujú. Entonces, ese hacer es el que te lleva a luego empezar a monetizar. Pongo el caso de Beeple porque justo es un caso en donde no se muestra él casi en Instagram, pero en Ujú. las stories sí que se muestra. No se muestran en el feed, entras en su feed, es todo obra, 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 obra. Pero en las stories se muestra, ¿no? Entonces,
La red social también cambió para que uno sepa dónde mostrarse a la persona y dónde no mostrarse. En el Mm, caso de Instagram. En YouTube está como más mezclado esto, porque nos tenemos que mostrar nosotros en el video, ¿no? No, mm, si yo subo un video de mi obra plástica, digamos, un cuadro, y el video dura 5 minutos, no creo que te traccione mucho público eso con la música de fondo, ¿no? O sea, son tipos de contenido que no se adaptan a YouTube. Entonces, tenemos que ser conscientes también de el tipo de contenido en relación a la red social en donde nos vamos a estar mostrando. Si nos vamos a mm, mostrar en TikTok, vas a tener que hacer un contenido del tipo de speed art, ¿no? O sea, una obra que se hace rápida, mm, y yo creo que al final tendrías que mostrar tu cara, que subas la obra y te muestre. Un segundo, ¿no? Creo que eso traccionaría más a ver la mano sola que hace la obra y que no se muestra quién es el que está detrás. De todos modos, tendrías que hacer pruebas en cada caso, porque no hay una regla en general que se aplique para todos los casos, ¿no? Yo creo que hay mm, que entender lo central del funcionamiento de cada red social y hacer pruebas y medir. Bueno, hice tal cosa, hice un directo con tantas personas. Bueno, voy midiendo eso y busco mejorar para el próximo live, ¿no? O ujú, sea, ir viendo qué fue lo que funcionó para replicarlo para el próximo live. Y así, en este camino. Y en las redes es exactamente lo mismo. Sí hay un gran dilema como el de la chica esta. ¿Qué hago? ¿Muestro más el cuerpo para atraccionar más o no lo muestro tanto? Y ahí ya entra el dilema de cada uno y de lo que cada uno esté dispuesto a hacer. Pero cada cosa que estés dispuesto a hacer o no estés dispuesto a hacer, vas a ganar o sacrificar algo. Si no me quiero mostrar en mis redes, estate dispuesto a sacrificar algo. Vas a perder clientes casi seguro si no te mostrás en las redes. Excepto que tus contenidos sean extraordinarios, excepcionales, tan buenos que yo quiero seguir esos contenidos. Pero son casos extraordinarios, no es la generalidad. ¿Me mm. explico? Sí, te entiendo. Sí, sí. Qué triste, ¿no? Igual. No sé. No sé, Yo, porque o si sea, lo piensas no sé fríamente es si es como, o triste. enseñas la pechuga, sí, o sea, si enseñas la pechuga, tendrás gente que solo te seguirá por la pechuga. Si no la enseñas, serás una persona muy honrada o yo que sé, o muy respetuosa contigo mismo, pero venderé, pero bueno, tendrás menos seguidores. Luego está el tema de decir, bueno, ¿qué tipo de gente es la que quiero que me siga, ¿no? Pero, ostras, es en realidad un dilema que seguro que ahora mismo mucha gente que te está escuchando se lo estará planteando. Decir, bueno, a ver, ¿qué hago? O sea, ¿me muestro más? Exacto. ¿No me muestro más? Voy leyendo los chats, todo lo que me vais escribiendo mientras Nahuel va comentando. Y bueno, dice, bueno, es que hay un poco de todo, ¿no? No puedo ahora leer todos, pero ha habido uno, por ejemplo, que me ha hecho gracia, de Narval Taciturno, que dice, crearé un Twitch para pintar empelotado. ¿No? Como... Voy a petarlo, ¿no? Sí. O bueno, en Seguro que fin. sí. Sí. Entonces, venderte en redes es indisociable de someterte a tendencias algorítmicas. Creo que es muy peligroso imaginar que eso es más autónomo, dice Omsidamón Sadamón. O, bueno, en fin. Yo antes que mi trabajo más que un like recibo un amén. No, perdón. Si aparezco yo antes que mi trabajo más que un like recibo un amén. Juan Fecica dice, no vale mostrarse en autorretratos, no me gusta mucho que me vean a través de fotos. Bueno, Es igual un válido. autorretrato, ¿no? Todo es válido para mí. O sea, Sí. no hay una Ujú, única forma, la mejor o la correcta y el resto están mal, sino que al entender cómo traccionan las redes y cómo funcionan las redes, tenemos que encontrar un equilibrio entre lo que nosotros queremos y lo que las redes nos pueden dar. Que ese es el gran dilema también, ¿no? Hace un ratito vi un comentario que más o menos decía que, claro, para funcionar tengo que hacer un arte que funcione para las masas. No necesariamente. Hay casos que tienen una tribu muy pequeña y con esa tribu que no es para todas las masas. Yo creo que el arte no es para todas las masas. A mí
los cuadros me gustan, pero no me gustan todos los cuadros. Me gusta un estilo, ¿no? Hmm, Y con la música me pasa lo mismo. Me encanta la música, pero hay ciertos estilos de música que no los consumo y no me gustan y no los consumiré. Entonces, dentro hmm, de las masas, lo que tenemos que pensar nosotros es encontrar un segmento. O sea, ¿cuál va a ser tu segmento dentro de toda la masa del público? Y aunque seas un artista muy masivo, como por ejemplo los Rolling Stone, tienen un segmento del público. hmm, No a todo el mundo le gustan los Rolling, ¿no? hmm, O Adele, o bueno, en la música es en donde se puede ver más, en donde viene un grupo, llena un estadio, pero a mi papá ese grupo no le gusta y a mi tío tampoco. O sea, tienen un segmento de toda la masa, hmm. no tienen a toda la masa. Yo creo que no hay ningún artista que tenga toda la masa, ni Andy Warhol, que era uno de los más masivos y que usaba todas las técnicas de marketing y de publicidad. Hay gente que no le gusta Hmm, Warhol y otros que sí. Entonces, no hay un artista que sea para todos. Y esto es lo que tenemos que entender nosotros. Si hmm. entendemos eso, empezamos a darnos cuenta cuál va a ser la tribu a la que le vamos a hablar. ¿Me Eh, explico? sí, me parece que tienes toda la razón, porque es verdad que al final tienes que como que tener muy claro cuál es tu público objetivo y ahí es como que es donde tienes que apuntar, ¿no? Pequeño paréntesis, muchas gracias a Santiago Aguirre por el super chat. Se agradece todo el apoyo que estáis brindando muchas personas al canal, os lo agradezco enormemente. Am, Hay algo también que quería comentar a las personas que nos estéis viendo, que es una estrategia que me parece que es muy beneficiosa para todos. Y es que hay personas, por ejemplo, esto también no sé si tú controlas este tipo de técnicas en tu canal, pero a mí creo que me está yendo muy bien y a la gente que lo emplea también les va muy bien. Y es que, por ejemplo, hay personas que mientras estamos haciendo ahora mismo esta charla, lo graban con el móvil mientras están dibujando, ¿no? Entonces se ve su dibujo y se ve la charla. Entonces, cuando a mí me etiquetan, yo luego lo que hago es compartir ese story con toda la gente que me sigue a mí. Entonces, si a mí me Exacto. siguen casi 11.000 personas, son 11.000 personas que de repente van a ver el dibujo que está haciendo esa persona mientras nos ha etiquetado haciendo esta charla, ¿no? Este vídeo. Eso, por ejemplo, es una técnica de marketing que ahora veo que hay mucha gente que dice, oye, entonces, ¿qué hago? Tengo que vender mi cuerpo, no sé qué, esto es muy triste, tal. Pues esta es una posible vía que me parece que es adaptable a. Yo creo que no solamente con mi canal, con el canal de Nahuel, quizá, yo creo que Sí, también es exacto. una opción de que él también os promocione y que le promocionéis a él, o con cualquier otro vídeo de YouTube que os guste. ¿Sabes? Hay mucha gente que hace vídeos en YouTube que si tú les etiquetas en los stories, ellos te lo van a repostear. Pues oye, a saco. Venga, pim pam, pim pam. Yo veo ya mucha gente que ya lo suele hacer en cada vídeo. Y es que yo lo reposteo encantado. ¿Sabes? Me encanta ayudar y además me parece que es como beneficioso. Exacto. Igual que cuando se hacen colaboraciones en YouTube. O sea, Nahuel tiene un grupo de seguidores. Yo tengo otro grupo de seguidores. De repente ahora hay gente que conoce a Nahuel, gente que conoce Rayitos. Pues este tipo de sinergias son súper interesantes para crecer, ya sea en Instagram o en cualquier otra red, ¿no? Bueno, nada, un simple Exactamente. apunte ahí que creo que puede Ujú. ayudar a gente que igual nos esté escuchando y de paso, mira, nos ayudamos todos, ¿no? Creo que es un buen feedback. Claro que sí. Sí, yo Vale, lo que sí. sugiero en este tipo de estrategias, el sub por sub le llaman algunos, ¿no? Que Ujú. en general suelen funcionar bien si los dos artistas tienen el mismo tipo de público. O sea, vamos a suponer que, bueno, en nuestro caso, en el tuyo y en el mío, tenemos más o menos el mismo tipo de público. Entonces, que yo te comparta y me compartas nos empoderaría. Mm, Pero si tu propuesta artística fuera muy distinta y no tenemos el mismo tipo de público, ahí no tendría sentido, porque el público que yo te puedo mandar va a ser un público que no te comprará nunca. ¿Me explico? mm. ¿Sí? S- Pero
Yo esto lo aclaro porque me llegan mensajes que me escriben en comentarios en YouTube mismo. Hola, te sigo, ¿me sigues? Y eso como que no sirve mucho porque el que me siga un montón de gente que no tenga ni afinidad conmigo, ni que no le pueda yo aportar valor, no tiene sentido. Va a ser un Mm, número que después no se traslada ni en ventas, ni en interacción, ni en todo lo que hace falta para que la red social crezca, digamos, ¿no? ujú, Entonces, en general, yo eso lo suelo hacer con otros artistas. Cuando me, y me pasa también que filman un video mío y lo ponen en una story. Esa story yo la pongo también en mi Instagram y la ujú, comparto y todo. ¿Por qué? Porque o sea, me doy cuenta que es un público afín, es un público que me sigue y que me interesa a mí también qué hace. Entonces es interesante el compartirlo. Eh, y ujú. aclaro mucho esto porque son como conceptos de marketing a veces, ¿no? En donde los artistas no lo tienen en cuenta. Entonces le piden al primo, a la prima, a la tía y a la madre que les comparta cosas. Entonces lo terminan viendo las amigas de tu mamá y de tu abuela que no van a ser tu público nunca, tu arte, ¿no? Entonces, creo Mm, que es un punto súper importante para empezar a dimensionar tus redes y a dirigirlas hacia un cierto lugar, ¿no? mm. Vale, estamos ahora mismo en los diferentes pasos, ¿no? Respecto a lo que hay que hacer. Y estábamos ahora entrando un poco en el tema Instagram. ¿Alguna cosa más que creas que igual les puede ayudar respecto a... Sí, bueno, lo que hablamos antes, primero el tomar conciencia de que tengo que empezar a construir el camino para poder llegar a donde me gustaría llegar, ¿no? Eso es Ujú, el punto uno. Punto dos, empezar a mostrarnos, a visibilizarnos. No solo mostrar tu arte, sino empezar a crear contenidos complementarios que se complementen con tu arte, digamos. ujú, Eh, Número tres, empezar a crear una estrategia. ¿Qué significa esto? Que vos tengas un calendario. Todos los lunes, miércoles y viernes posteo en Instagram. Que tengas un plan armado, no que vayas viendo y hoy qué pongo y la semana que viene no sé y la otra semana voy viendo. ¿Por qué? Porque las redes van a crecer en la medida en que haya una continuidad y una consistencia. Cuando hablamos con vos el otro mm, día, me comentabas que vos los lives siempre los hacés los jueves en este horario. Eso mm, genera una consistencia. Tu público, que ahora mira, son 122 personas en la sala, ujú, saben que todos los jueves estás en este horario hablando con alguien para poder aportarles valor, ¿no? Entonces, eso hace primero que te ordenes vos, que planifiques acciones para estar el jueves en este horario, que hables conmigo antes y que me digas, che, abuelo, hacemos los jueves, etcétera, etcétera. mm. Diseñaste acciones para estar en este momento y yo también, ¿no? En nuestras agendas. Entonces, no dejar al libre albedrío los posteos, tener un calendario que se adapte a tus tiempos de hoy. ¿Qué significa esto? Que si tus tiempos solamente te permiten crear un posteo por semana, crees un posteo por semana, pero no que lo dejes al libre albedrío, ¿sí? Me En tengo mi que aplicar caso, eso, ¿eh? Me lo tengo que aplicar. esto, o Yo sea, soy muy caótico con esto. no es Sí, sí, tan sí. complejo, es el tener una Mm, agenda. Yo uso el Google Calendar, pero te sirve cualquier agenda que tengas. Y yo ya sé que todos los viernes se tiene que publicar un video a las 15 horas. Entonces, diseño acciones para crear el contenido, filmar el video, postproducirlo, crear la miniatura, los tags y todo para que se publique el viernes a las 15 horas, ¿no? Al mm, principio, cuando yo empecé a hacer esto, subía un video cada 15 días. El tiempo que yo en ese momento tenía era menos que el que hoy tengo para enfocarme en mis redes. Y estuve 6 meses subiendo un video cada 15 días. Cuando vos empezás a hacerlo con consistencia, aprendés en el camino trucos para hacerlo más rápido después. Entonces, después pasás a un video por semana, después pasás a 2 videos por semana, después a 3, después empezás a hacer directos también. ¿Cuán- Entonces empezás a ¿Los tres por crecer en ese semana hacer. eran editados?
Sí, yo hacía 2 por semana editados y un directo semanal en una época también. O sea, eran Madre 3 videos mía, tío. por semana. Respect, Eh, respect. y después, Tres, bueno, tres es días ir llevo yo cambiando ahora eso, ¿no? editando, tío. Sí, sí. Yo lo tomo, o sea, en mi caso, yo tomo las redes como un gran canal de marketing en donde me muestro. De ahí que tengo hoy unas redes bastante grandes, o sea, entre todas mis redes yo tengo aproximadamente 80.000 seguidores, entre Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook, la fanpage de Facebook, etcétera, etcétera. Mm. Entonces, yo me lo tomo en serio, es mi gran canal de marketing y me parece que las redes tendría que ser el gran canal de marketing de todo artista. O sea, todo artista hoy, que ya estamos en el siglo XXI, sí, ¿no? O en el 22, no, en el 21, lo dije bien, creo que tendría que por lo menos tener una estrategia en redes. No te digo que tengas que estar en todas, en las que se encuentra tu público, que esta es una gran pregunta que siempre me hacen. Pero Nahuel, tengo que estar en LinkedIn, en TikTok, en Instagram, en YouTube. Ya te nombré 4 y ya estoy agobiado. No, yo creo que hay que estar en las que está tu público, en las que se encuentra tu público. De ahí que es tan importante darnos cuenta a qué público se enfoca nuestra propuesta artística, el tipo de obra que hacemos nosotros, que es para chicos, es para los otaku, que son los super amantes de anime y las historietas, etcétera, o eh, otro tipo de público. Y en relación a esto, darnos cuenta en dónde se encuentra. Yo tuve Y en un el caso... caso, para que Sí. se entienda bien, con un ejemplo. Me tocó a mí ayudar a un artista que él solamente pintaba aviones de guerra. Aviones de guerra hacía. Y me dice, tengo que estar en Instagram, tengo que estar en todos lados. Mirá, le digo, en Instagram es mejor estar a no estar. Ahora, no vas a tener un perfil en Instagram con 100.000 suscriptores, con 100.000 seguidores pintando aviones de guerra. Quizás en tu caso te convenga el realizar otras acciones de marketing. Ir a los congresos de aviación, en donde vas a encontrar a tu público, ¿no? Ir a eventos, hay congresos de lo que quieras, en todos lados. Entonces, yo creo que hacer acciones en congresos en donde se encuentra tu público, ir a dar una conferencia o una muestra en este tipo de lugares es una acción muy poderosa porque vas a hacer algo en donde está tu público efectivamente. Entonces es más probable que sucedan las cosas ahí, que Mm. vendas en 3 días una obra o 2 horas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es el pensar un poco dónde se encuentra mi público y meter todos los cañones ahí. Mm. No hay que estar en todos lados. En tu caso, tu público se encuentra en YouTube y en Instagram. De ¿Sabes ahí qué me la pasa? potencia que tienes en estas redes, ¿no? Te iba ahora a comentar. O sea, yo, por ejemplo, hace años estaba como muy presente en Facebook. Y me pasa como que ahora mismo, Instagram, todos sabemos que pertenece a Facebook, ¿vale? Pero yo ya no sé por qué, pero tengo como un rechazo y o sea, unas pocas ganas de hacer nada en Facebook. O sea, realmente sé que en todas las redes, en todo, o sea, desde Google, Facebook, etcétera, todos usan todos tus datos para venderte, para hacer contigo lo que quieren y que no eres más que un producto. Pero en el caso de Facebook me parece como tan descarado. Y encima que se haga con los amigos, con la gente. ¿Sabes? Este tipo de saber que están analizando cada vez que le doy a un like, a quién le doy al like, por qué le doy, cuánto tardo en contestar, dónde he estado mirando más tiempo. Es como. Es como no me apetece sentirme como que soy rata de laboratorio. Pero por otro lado pienso. Realmente, pues igual podría subir los vídeos a Facebook de manera más regular, todos los que voy subiendo. Y hay muchos grupos de Facebook donde puedes ir subiendo los vídeos y vas a conseguir que lo vea más gente. Pero de verdad es como... No sé, ¿tú cómo llevas esto? ¿Tú no te Mira, pasa o no sé, o cómo te lo planteas? yo viví el declive de Facebook. O sea, cuando yo tengo siempre una decisión mala que es entrar tarde a todos lados. Tarde a Facebook, entré tarde a YouTube, tarde a Instagram, siempre tarde a todos lados.
Aún Mm, así, eh, cuando yo empecé mi canal de YouTube, que fue hace 5 años, entre 5 y 6 años, ujú, compartía mis videos en grupos de Facebook, grupos de arte, y tenía una lista de 70 grupos, segmentado por las disciplinas del mundo artístico. Grupos de ujú, cine, grupos de artes plásticas, grupos de artes escénicas, grupos de magia. Bueno, en magia estoy en un montón de grupos que es mi propio arte, ¿no? ujú, Grupos de, bueno, y así. Entonces, compartía mis videos en estos lugares y traccionaba público en ese momento. Hoy ya no funciona esta estrategia. ¿Por qué? Porque Facebook fue cambiando. Entonces, los posteos que son completamente orgánicos ya no los muestra. A mí me pasa lo mismo que a ti. O sea, Facebook ya es una red social que no le invierto tiempo, no posteo absolutamente, prácticamente nada. mm. Lo que pongo en Instagram, pongo que se comparta también en Facebook, que no me ocupa tiempo eso y ya viene preconfigurado en el Instagram mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tengo claro que mi público no está en Facebook. En Facebook está el público de 55 años para arriba. Ese es el target de edad que está en Facebook. En Instagram está de 25 para arriba, 25 a 45 aproximadamente. El resto está en Facebook, los más grandes. En TikTok están los muy jóvenes, hasta 17 años, que tampoco es nuestro público hoy. Quizás en un futuro lo sea, hoy no lo es, ¿no? Entonces, es bueno el saberlo esto, Es para que darnos me río cuenta porque me estoy viendo dónde que en dirijo los 5 años cañones, ¿no? tendremos que pasarnos a Facebook, tú y yo también, ¿no? O sea, cuando demos el salto Sí, así de edad, ¿no? Y pasemos a tener para mí es 50 o... tema de prueba. Yo hago pruebas en Facebook y no llego a casi público. Entonces me doy cuenta que en mi caso ya no es más el Facebook. Lo Mm, tengo porque lo tengo hace 8 años, cuando lo creé, y bueno, y sigue estando, y estoy con mis 5.000 amigos. Pero prueben ustedes, creen un posteo en Instagram y el mismo en Facebook, y se van a dar cuenta que en Facebook tienen 5 likes y en Instagram 100. O sea, llegan a muchas más personas en una red con lo mismo que en otra red. Y eso habla del tipo de público que hay en cada red social, ¿no? mm, Eh, También Instagram cada vez es más difícil ahora, porque ya es una red social madura. Entonces, para que no se caiga, le van incorporando cosas de otras redes, las stories de Snapchat, los reels de TikTok, ¿no? Para que no se vaya cayendo. Sin embargo, hoy se crece mucho más rápido y más fácil en TikTok que en Instagram. Yo mismo llegué en un mes en TikTok a 1.000 seguidores. Esto antes en ninguna red social lo pude lograr y tan rápido, ¿no? ujú. Eh, y mis contenidos no están tan pensados para público de 15 años, es para gente más grande. Entonces es una cuestión de ir probando, ir midiendo en relación a la propuesta de cada uno y ver qué pueden aportarle a ese público. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, Eh, sí, sí, sí. Pe- pero tiene que ver con lo que vi ahora en el chat, el trabajar y el trabajar. Y sí, o sea, otra no hay que currárselo, como le llaman ustedes, ¿no? El sí, curro, al curro, y sí, 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 al sí, sí. trabajo, 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 y con consistencia, con enfoque. Mm, Que en el mundo artístico hay una epidemia de dispersión, le digo yo, ¿no? O sea, mm, los, los artistas tienden a dispersarse porque empiezan una cosa, en el medio encuentran otra, dejan eso y empiezan con otra cosa, que en un mundo artístico y exploratorio está muy bien, pero en un mundo de lograr metas, eso te juega en contra, te imposibilita. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, nada es bueno ni malo. Hay ciertas tendencias y acciones que te posibilitan y otras que te imposibilitan. No es que digo que está mal el ser disperso. De hecho, yo soy muy disperso. Pero me doy cuenta que con la dispersión no llego a mis metas. Entonces, desarrollo truquitos, estrategias. Todos los días medito mis 20 minutos. Durante 15 minutos cuando me siento acá en mi escritorio,
planifico mi día, mis 3 acciones importantes del día, o sea, tengo toda una serie de rituales, que es la que propongo siempre con mis contenidos en YouTube, para que puedas lidiar con esas tendencias que te Mm, imposibilitan, ¿no? Y que son inertes al ser humano. mm. Eh, entonces, sí, es un trabajo constante, pero enfocado en lograr una meta puntual, no ir viendo a ver por dónde voy. Es como ir en un barco a donde el viento del barco me lleve, ¿no? O sea, el viento viene, infla las velas y me lleva a donde el viento quiere, o si agarro el timón y lo maniobro yo porque quiero ir a España. Vamos a España en el barco, ¿no? Entonces, Mm. yo creo que tenemos que tener las herramientas o desarrollarlas para manejar el timón de tu barco, que al final tu barco es tu vida artística, profesional también y personal, ¿no? Y no tienes la sensación también de que todo este dedicarte a las redes también te consume mucho tiempo que al final no puedes dedicar a crear? O sea, ¿tú crees que hoy día un artista tiene como que tener ese componente marketinero sí o sí? O sea, es que no hay otra, ¿no? Mira, yo, Ya, o ya. sea, creo que en mi caso, crear los contenidos para mis redes es el 50% del tiempo. O sea, de todo mi tiempo, yo tengo como subdividido en dos partes. 50% me enfoco en mejorar mi arte, mi proyecto, ser un mejor artista, en capacitarme, y el otro 50% tiene que ser en mostrarte y en visibilizarte. Esto es lo que planteo yo. Los marketineros puros te dicen que no, que es un 80% de visibilizarte y un 20% de hacer el producto o el servicio. Yo creo que en el mundo artístico ese porcentaje no funciona porque el artista necesita ir mejorando su proyecto artístico en paralelo. No puede soltarlo y enfocarse solo en el marketing, ¿sí? Pero sí creo que tiene que haber un equilibrio entre todo esto. Si te enfocas el 80% en tu arte y solo el 20% en el marketing, no vas a terminar vendiendo, porque no te alcanza con el 20% del tiempo. El 20% de un día es menos de, o sea, de las 8 horas del día es 1 hora y media. No te va a alcanzar si todos los días te enfocas 1 sola hora en vender tu arte y 7 horas en mejorar en, en, tu técnica, en el profesional del arte, digamos, ¿no? Mm, Entonces, y este yo creo que es el gran problema. Los artistas se enfocan en ser mejores artistas. Entonces, se transforman en excelentes artistas que no venden después. Y viven muy frustrados. Y se enojan con el sistema, se enojan con el ujú, gobierno, con un montón de cosas externas. mm, Cuando si vamos a esperar que un gobierno ayude a un artista, nos vamos a morir antes, me parece a mí, ¿no? O sea, yo no creo ni en el gobierno, no creo ni en las políticas económicas, yo creo en mí, que es lo único que puedo llegar y controlar en todo esto. O sea, puedo llegar a controlar mis acciones, mi sentir, mis emociones y lo que hago. mm, Entonces, me enfoco en eso. Y me parece que ahí está el desafío de un artista, el apropiarse de su propia vida y no esperar que un representante te venda, que un marchante venda, que la galería te venda, que pegue un golpe de suerte y un millonario me conozca y me compre toda mi obra. No sucederá eso. O sea, es como mm, que te toca el número de la lotería. Le toca a uno en millones y miles de millones. Es más probable que no te toque. Entonces, yo creo que no nos podemos enfocar en todo eso, en que nos ayude el gobierno, en todo esto, que son cosas que no dependen de nosotros, sino que nos tenemos que enfocar en estrategias y en caminos que dependan al 100% de nosotros mismos. mm. El crear un posteo por día depende al 100% de mí. El crear un video por semana también, no depende de nadie más. Entonces creo que nos tenemos que enfocar en eso.
Dime, que me ibas a hacer Sí, sí, una dos pregunta o algo, cosas. ¿no? Sí, sí. Una, Pedro Frías dice, es que si no tienes tiempo, delega. Si no eres bueno en el tema marketing, busca una ayuda de un profesional que sepa hacer eso y te deje el 100% del tiempo para crear. Creo que eso es un buen apunte, pero yo no sé si hay suficientes personas que puedan llevar el tema de marketing y que lo puedan hacer a un precio que para un artista sea asequible, porque ese es un dilema, que hay mucha gente que hace Exactamente. arte, a veces se lo tienen que combinar con otro trabajo, que es el que les da de comer, esperando a que algún día puedan vender suficiente como para poder vivir del arte, o bien viven del arte pero es súper inestable y de repente tienes un mes que vas más o menos bien porque has vendido un par de obras, pero luego estás tres que no vendes nada, esperando la próxima expo, y si el galerista te paga, hay un montón de historias ahí. Y luego hay otra cosa también que quería comentarte, sobre la que te quería hablar, y es el que, vale, estamos hablando un poco del artista y las redes sociales de cara a llegar a más gente. Imagínate Exacto. que estamos llegando a más gente, habría que pasar al segundo punto, que es el de cómo yo vendo. O sea, ¿qué recomiendas? O sea, que se habla, un big cartel, como tengo yo, o que se hagan una página web es mejor que un big cartel, o un Etsy. ¿Cómo lo Vamos a gestionarías hablar tú? de estos dos temas que me los escribí ahora para que no se me Ah, vaya. mira, perfecto, ¿has El visto? número uno, el delegar, que este es un gran tema. Para mí el delegar es la segunda etapa, no en la primera etapa, que este es el problema que un artista tiene. Para Ujú, delegar tiene que ser que ya tengas un ingreso fijo y constante para que vos puedas pagarle con regularidad a un community manager, a un diseñador web, a lo que haga falta, ujú, alguien que te filme, lo que haga falta. Pero eso es la segunda instancia. Antes de eso hay que monetizar. Si no monetizás, no vas a poder delegar. ¿Por qué? Porque los factores importantes son dos, dinero y tiempo. Por lo general, el artista tiene uno, o tiene el dinero o tiene el tiempo, pero no tiene los dos. Entonces, por lo general, el que un artista tiene es tiempo, no tienen dinero. Entonces, como tienes tiempo, tendrías que hacer las cosas que hay que hacer para empezar a monetizar. Lo tendrías que hacer tú. Y ahí es en donde entran todas las técnicas de autogestión. ¿Cómo me autogestiono para crear los contenidos para mis redes? mm, Llega un punto que en general tarda 2 años, 3, 4, 5, pero llega el momento en donde ya tienes el público. En ese momento, cuando ya tienes el público, empiezas a monetizar. Y ahí es cuando puedes pensar en delegar. ¿Qué pasa? Hay excepciones a esto que yo te cuento. Excepción una, tengo un trabajo de 9 a 5 que mm, hace que yo ya tenga un ingreso porque tengo un trabajo en el banco, en cualquier lugar, pongo el banco que es algún ejemplo para que se entienda, eso me da ingresos que yo puedo reinvertir en otro lado, porque tengo un sueldo, de mi sueldo vivo con el 70%, me queda un 30% que podría reinvertir en mi arte. En ese caso sí que puedo llegar a contratar y a delegar en community manager, en lo que haga falta. ¿Sí? ujú. Pero ¿qué pasa? Para mí es, yo creo que primero hay que saber hacerlo para buscar después quién lo puede hacer y que se adapte a tus necesidades. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque un community manager sabe de redes, pero no sabe de venta de arte. Entonces, por más que delegues en la creación de contenidos en un community manager, tendría que ser un community manager especializado en venta de arte, que ya no hay. ¿Me explico? Ujú, Entonces ellos van a poder crearte tus posteos, vas a tener una mejor presencia en redes, pero difícilmente puedas crecer porque no te van a ver la cara. Para crecer en las redes te tienen que ver, tiene que estar tú, tienen que verte en videos, hablando, en cosas. Entonces, aunque contrates a alguien que lo haga, vas a tener que participar. ¿Fui claro en esto? Ahora, ujú, entramos en la etapa 2. Vamos a suponer que ya tengo, no sé, 10.000 seguidores, ujú, que en algunos casos con muchos menos se puede monetizar y vender el arte, ¿no? ¿Cómo lo vendo el arte?
Y acá es un gran mundo, porque ¿cómo lo vendo el arte en relación al público que fui construyendo? Lo que sugiero yo es diseñar un embudo de marketing que se adapte a tu arte y a tu propuesta. No hay como un sistema como para que yo te diga, todo artista plástico tiene que estar en Etsy o todo artista plástico tiene que estar, es mucho mejor una web. No, o sea, depende de tu público y de cómo tracciones. ¿Me explico? Ujú. Eh, y de la comunidad que tengas y de la fuerza de la comunidad que tengas. Pero en general se calcula que de toda la masa de seguidores hay entre un 1 y un 5% que estaría dispuesto a pagarte por algo más. No sabemos qué es ese algo más. Quizás no sea una obra y sea, no sé, un curso de arte, o quizás sea un libro, o quizás sea un workshop en donde pueda estar contigo, ¿no? Entonces es ver y analizar en relación a cada comunidad qué es lo que funciona mejor. De ahí que lo que sugiero yo es crear un embudo de marketing pensado en el mundo artístico. ¿Qué es exactamente un embudo de marketing? Te lo Para iba a que se preguntar ahora. entienda Eso y es. bien simple para el mundo Sí. artístico. Pensemos en transformar desconocidos en conocidos, conocidos en amigos, a los amigos en clientes y a los clientes en fanáticos. Este es el proceso que para mí tiene un embudo de marketing en el mundo artístico. Entonces, ¿cómo hacemos para transformar en desconocidos, o sea, a los desconocidos en conocidos? Con técnicas de atracción, atraer gente. Para esto se suelen usar las redes. Atraemos público. Ahora, ese público hay que fidelizarlo y transformarlo a un conocido y de un conocido a un amigo, que se sientan cerca. Pero ese sentirse cerca no tiene que ser fingido. O sea, yo me hago el que soy amigo para después venderle uno. No, se nota eso. Te tienes que interesar de verdad, de corazón y emocionalmente con la tribu para crear el vínculo. Y una vez que vas creando el vínculo, recién ahí la confianza crece cuando ofreces un producto de tu arte, el amigo se transforma en cliente y te lo compra. Y en algunos casos queda tan contento que te recompra, vuelve a comprarte y se transforma en fanático. Entonces, ¿cómo lo trasladamos esto que es muy lindo en lo teórico a la práctica? Tener una estrategia puntual de atracción para transformar a los desconocidos en conocidos. Después, tener un método y una estrategia puntual para transformar al conocido en un amigo. Después, tener una estrategia puntual para transformar a los amigos en clientes. Y después, otra estrategia puntual para que los clientes te recompren. Si vemos como las fases del proceso, esto es el proceso de venta de arte. Ujú. Hay 5 fases. Primera fase, las redes o cualquier forma de atraer, un directo en vivo, formas de atraer público para que se interese por lo que estás haciendo. Segunda fase, una vez que atrajiste o atrajiste, ¿está bien dicho? Atrajiste. Ujú. Atrajiste Ujú. con G, ¿no? Cuando atrajiste a este público, interactuar con él. Ujú. Mensajes por privado en Instagram, puede ser que crees un grupo en Telegram, o sea, una comunidad en donde compartas un montón de cosas que no sean públicas, o en Instagram mismo, el tener distintas estrategias para estas cosas. Ujú. Una vez que yo ya voy creciendo en todo esto, que yo ya tengo 10.000 seguidores en Instagram, puedo empezar a ofrecer algún producto y empezar a ver la reacción que tengo. ¿Cuál va a ser mi tasa? Si mi tasa va a ser el 1% o el 3% o el 5% de todos los suscriptores que me compren algo. Empezar a ver cuál va a ser tu tasa ofreciéndoles pro propuestas que aporten valor, digamos. Ujú. En un artista plástico, una obra, un print,
un sorteo, o sea, un montón de acciones que tienen que ver con fidelizar la tribu, no con atraer público. ¿Sí me explico? Sí. Y una vez que vendes, guardar el dato, yo lo guardaría en WhatsApp para que haya una cercanía mayor todavía, que tengas el WhatsApp del que ya te compró y cada tanto ofrecerle algo más también. Entonces vas creando el sistema. La web es un complemento a todo esto, Etsy es un complemento a todo esto, el canal de YouTube es un complemento a todo esto, pero lo que hace falta es que el artista tenga claro para qué es cada cosa. Que tenga claro que pongo mi obra en Etsy y lo más probable no es que se venda. Quizás venda si alguien entra en Instagram, me conoce, hace todo el proceso y después va a tu Etsy y te la compra. Pero el arte no se vende en frío como un producto masivo, que yo entro al supermercado y por ahí pruebo una mermelada nueva de marca nueva. El arte no es así. Hay un proceso de venta por el que la persona siente confianza, siente que forma parte de esa tribu y te termina comprando tu arte. Por eso el proceso de venta de arte toma más tiempo, porque hay que hacer todo esto, generar confianza, vínculos, hablar con la tribu, interactuar con ellos, y todo eso te toma tiempo de estar un rato por día en Instagram y contestar mensajes, un rato por día en YouTube y contestar mensajes. Mm. Es Y- parte de interactuar con toda la tribu para que al ¿Cómo? final se produzca la venta, ¿no? Perdona. No, te iba a preguntar, ¿cómo gestionas en el día a día tu tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo te dedicas a contestar mensajes? ¿Cuánto a... ¿Sabes? ¿Cómo lo sueles tú organizar? Porque creo que esto Mira, es un tema fundamental. sí, Mm. yo uso un sistema para gestionar mi propio tiempo. Si lo quieren investigar, de hecho en mi canal hay una sección que justamente se llama Productividad Personal para Artistas. Y ahí yo hablo de un montón de sistemas que hay para gestionar tiempo, tareas, todo. Eh, yo tengo, por un lado, mi agenda con los compromisos ineludibles. Por ejemplo, hoy en este horario tenía que estar aquí contigo para hacer este vivo. Ujú. Eso es un compromiso ineludible. Ya me comprometí contigo, pase lo que pase, lo tengo que hacer sí o sí, ¿no? Entonces, en tu agenda va todo lo ineludible, un turno médico, todo lo que sea ineludible que tienes que hacer sí o sí en ese día y en ese horario. Vale. Entonces, dentro de mi agenda, yo pongo un espacio para crear videos. Tiene que ser un compromiso ineludible el crear videos en un momento y el contestar en las redes. En mi caso, yo gestiono, o sea, mi tribu está en YouTube, en Instagram, pero aparte tengo eh, grupos de WhatsApp donde les mando más información todavía. Entonces, a mí me llegan más o menos 100 WhatsApp por día y lo gestiono todo yo. O sea, lo hago yo todo. No, no, recién ahora, el mes pasado, contraté una persona para que me ayude con Instagram, porque vi que no podía más solo y ya tengo un ingreso fijo que me permite el destinar una parte a contratar a una persona, ¿no? Pero en general, el 90% de todo lo que lo hago yo. Solo un 10% esta persona. Ujú. Entonces, por ejemplo, ¿cómo gestiono WhatsApp con 100 mensajes que van entrando por día? Yo entro a la mañana, que son las 10, después ingreso a las 14, después ingreso a las 18 y a las 21 horas. Y en esas 4 veces por día que ingreso, respondo máximo 20 mensajes que son los que están. Y voy Ujú. teniendo inbox cero. Lo mismo hago con el mail. Inbox cero es que entras en tu mail y no hay nada. O se archivó o ya se hizo la acción que había que hacerse, ¿no? Entonces, es una metodología que la uso. Eso hace que yo, todos los días, cuando abro el mail, no tengo 784 mails que están ahí en tu bandeja de entrada. Yo tengo máximo entre 50 y 100 por día.
Y esos 100 te puedo asegurar que los gestionás en menos de 3 minutos, porque el 90% son suscripciones que voy teniendo, gente que me escribe en otro idioma que no entiendo ni qué quiere. Entonces, saco, elimino, 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 y al final te quedan 3 o 4 para contestar, que los contestás en el momento. Entonces, en menos de 10 minutos tenés tu inbox cero. Ujú. Y también el mail, en mi caso, me entran más WhatsApp que mails. Entonces, los mails prácticamente los chequeo a la mañana y a la tarde. Eso hace que el que me escribe tiene su respuesta en menos de 6 horas, en muy poco tiempo, porque como todos los días chequeo 2 veces por día, lo gestiono bien. Entonces, en mi teléfono tengo todas las notificaciones canceladas. No me aparece un mail nuevo en mi teléfono, ni en WhatsApp tampoco, porque me vuelvo loco. Con 100 WhatsApp que me entran por día, más los mails, te vuelves loco, si no. Entonces es el sistematizar, tener un sistema, como lo que hablábamos antes, ¿no? Mm. Entonces, respondo eso y luego me enfoco en lo creativo, en lo que tengo que hacer en mi agenda. Mi agenda la triangulo con una lista de tareas también, que son, o sea, yo tengo en mi sistema, tienen 3 grandes ingredientes. La agenda, con lo ineludible. Después tengo mis carpetas por proyectos, como por ejemplo esta carpeta con un proyecto, esta carpeta con otro proyecto, ¿no? Entonces, son carpetas en donde surge una idea para un proyecto, lo anoto directamente en el proyecto. Esto hace que se me ordene todo. Por lo tanto, uso un cuaderno de notas, que es este que está acá, en mi color, ¿no? Que es el color del canal. Esto lo llevo a todos lados. Cuando se me ocurre una idea en la calle, la escribo acá. Si no tengo esto, el Google Keep, que es una aplicación de Google gratis de notas, que puede ser que guardes una foto, un audio, un video, una nota, lo que quieras, y lo triangulo luego con la computadora. Entonces, cuando llego a mi oficina, bajo todo lo que hice en Keep a mis sistemas y tengo todo en orden. Parece un lío, pero esto me toma, cada vez que vengo, 1 minuto es en abrir el Keep, el compartir y en colocar en las carpetas que van. No te toma casi tiempo. Y Mm. eso hace que yo esté ordenado. Cuando me pongo a crear, creo por muchas horas. Cuando me pongo a filmar, filmo por muchas horas. Cuando me pongo a editar, edito por muchas horas también. Te voy a mostrar, estos son todos los contenidos de los próximos videos. Tengo hecho ya para los próximos 40 videos, más o menos. Y permanentemente voy haciendo más, porque me nutro de libros, de prácticas, de estrategias nuevas. Entonces, Ujú. cuando creo, creo. Cuando filmo, o sea, me siento y filmo 4 videos. Filmo uno, un descansito de 5 minutos, después me filmo otro video, un descansito de 5 minutos también, luego me filmo otro. Entonces, en mi agenda pongo filmar videos 1 hora y media. Y yo sé que en 1 hora y media filmo 4 videos tranquilo. Mm. Lo time bloqueo. Después, otro día, edito videos. Y también lo mismo, edito uno atrás del otro. 2 horas editando videos. Como edito rápido ya, porque ya voy por el video número 375 en YouTube, y encima tengo un Wow. canal secundario con información exclusiva que no es pública, con 100 videos más, eh, lo hago muy rápido. Ya uso bien el programa, edito más rápido, como lo hace siempre, te sale más rápido todo. Entonces, es esto, es el agrupar tareas que sean similares y calendarizarlo. El time blocking, time bloquear en tu agenda días y horarios para todo. Y no trabajo tanto, ¿eh? O sea, yo ahora estoy en un sistema en donde me dejo libre la última semana del mes. La última semana del mes no trabajo y no hago nada. Y se suben videos igual a YouTube, se publica todo igual, porque se calendarizó, ¿no?
Y Mm. por ejemplo, con YouTube yo voy 2 meses por adelantado. O sea, ya están subidos los videos de abril a YouTube. Eso Mm. hace que uno se sienta tranquilo. Yo me siento hiper tranquilo. No se me tiene que ocurrir una idea genial en esta semana para publicarla el viernes. Entonces, como no siento esa presión, se me ocurren ideas geniales para publicarlas pronto, ¿no? O sea, es un sistema que me permite Estar más seguir creando relajado. y creciendo. Y con Instagram lo mismo. Yo en un día creo todos los contenidos del mes en Instagram. Los contenidos esos se los paso a la diseñadora y ella les da la forma, en forma de placas, en forma de un carrusel, en forma de memes. Le da la forma a ella, que antes eran cosas que yo mismo lo hacía, ¿no? Ujú. Entonces, es el sistematizar y el ordenarlo, esto. Si tienes un sistema, no te vas del sistema. Es muy fácil el volver cuando se dispersa uno y se pierde. El sistema te trae solo de vuelta. Y el sistema hace que se libere tu mente, que no digas, tengo tanto en mi cabeza y no sé qué cuerno hacer. El sistema solo ya te va plasmando esas ideas y las guardas en donde se guardan, en las carpetas, en el cuaderno de ideas, en donde vayan. ¿Fui claro en esto? Muy claro. ¿No te pasa algunas veces que sabes cómo hay que hacer las cosas, pero tu naturaleza es como que tiene más fuerza? Como que Sí, te puede tu naturaleza caótica. Es como, sé que todo lo que tú dices es la manera que yo creo que es la más adecuada para tú tener tranquilidad, para sí. estar, ¿no? Como tú dices, ¿no? Yo tengo ahora ya todo subido hasta abril, no tengo que estresarme, tengo no sé cuántas semanas ya con todo hecho. Y yo lo intento, tío, lo A intento. mí me pasa Pero eso, o es sea, como... con lo nuevo, cuando estoy en el proceso de aprendizaje. Ahí es cuando me pasa que me pongo un compromiso y no lo hago y surge la resistencia esta interna, eh, la que está explicada en el libro La Guerra del Arte, que lo pueden ver después, es un clásico para artistas que hagan cualquier tipo de arte, no el arte de la guerra, sino La Guerra del Arte, que es otro libro de Pressfield. Y él habla de la resistencia que todo artista tiene adentro, que es el otro Nahuel que te dice, no, lo hacemos después, no quiero que lo hagas, después mañana. Sí, sí, A sí. mí eso me pasa, yo ahora estoy estudiando una disciplina nueva y me pasa eso, o sea, me lo pongo en la agenda todos los días leer 30 minutos de la disciplina esa nueva y me cuesta un montón y un día lo hago y tres no, y un día lo hago y tres no, pero para mí es el principio del camino. O sea, va a haber un momento en donde la resistencia esa la voy a romper con mi inercia. Una vez que la rompes, que es como cuando empezaste en YouTube. Al principio era difícil hacer un video, te costaba un montón y lo sufrías capaz, decías, ay, tengo como que se sufre al principio, Mm, pero después cuando lo aprendiste ya empezás a disfrutar el camino. Entonces, para mí, la resistencia viene cuando estamos en la primera etapa del proceso ese, de cambio. Tiene que ver con el proceso de cambio, ¿no? Y de adquirir el nuevo hábito. Y mm. con eso lidiamos todos, ¿eh? Yo también lo tengo y es mi gran fantasma. No es que no lo tengo, ya Nahuel pudo hacerlo y trascendió. No, a mí, o sea, todos los días sueño y y me levanto con pesadillas y hay días que no tengo ganas de nada. O sea, me pasa lo mismo que a todos ustedes. Mm, Simplemente yo fui incorporando herramientas que me hacen lidiar mejor con eso. La meditación matutina, entonces en mis 20 minutos limpio la mente, entonces todo lo negativo de mi pesadilla se va, después me pego una ducha con agua fría, que ahora estoy, bueno, incursionando en el método de Wim Hof, de las duchas frías y todo yo eso, lo hago, pero en la ¿no? cascada. Cada día voy allí y me baño en pelotas. Me pongo ahí con el agua fría y me tiro Es ahí un buen increíble rato. cómo Sí, queda el sí. cuerpo, después te queda con una adrenalina al cuerpo increíble A de veces todo da eso, ¿no? pereza, pero sí, sí. Yo cada día me Exacto. voy ahí con el perro y me baño. Sí, sí. Exactamente. Pero bueno, o sea, yo creo que como lo que hablábamos antes, los primeros 4 días de la ducha fría fueron los peores.
Ahora ya sé a lo que voy y sé que se Bueno, adapta a mi cuerpo y te sí. aguantás el frío y te das cuenta que se adapta el cuerpo y no la sentís helada, el agua, ¿no? Entonces, esto es no tan fría, digamos. No tan Se fría, siente vale. fría, pero ves que el cuerpo lo aguanta bien. Mm. Para mí, esto es exactamente lo mismo. O sea, es encontrar esa forma que al principio es cuando la resistencia está más fuerte y cuando empezás a transitar el camino vas lidiando con eso hasta que se vence. Yo lo veo como un gran tigre al que hay que ir venciéndolo, ¿no? Sí, me está inspirando este vídeo. Qué bueno. Me está inspirando, creo que voy a tratar de ponerme las pilas, a ver si soy capaz Bueno, de hecho, además aquí tengo un calendario que me hicieron, por el que estoy muy agradecido, en el que pone hora, semana, mes, ¿sabes? Es como, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Qué tengo que hacer en esta semana? ¿Y qué tengo que hacer este mes, ¿no? Y lo tengo siempre vacío. Nunca hago nada, tío. Nunca pongo nada. Igual es el momento de empezar a ponerme con ello y tratar de organizarme más. De todas maneras, reconozco que hay un punto en el que esto de tener el día, lo que dices de a las 9 a las 12 a las no sé qué, a las 9 miro... O sea, este rollo tan esquematizado, que creo que está genial, pero a mí, yo qué sé, si ahora el perro ahora quiere cagar y quiere salir ahora y normalmente salimos a las 8:30, pero ahora quiere a las 9:30 o yo qué sé, o quiere antes, porque algo le ha sentado mal. O, ¿sabes? O con mis hijos, de repente, hoy no quieren comer esto y por favor vamos a pedir algo, o yo qué sé, o vamos fuera. ¿Sabes? Como que hay tantos factores que se escapan a mi control que a veces me cuesta mucho el ser capaz de tener como esa estructura y de que todo esté en su sitio y tal. Porque mi vida tiene un gran componente caótico a día de hoy. Quizá el momento en que yo igual ya sea un poco más mayor y esté solo, entonces sea como yo estoy conmigo mismo, ya no tengo tantos factores externos y es como que voy más encauzado, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Eh, Creo que hay muchos temas para hablar. Yo creo que para este primer vídeo tenemos 1 hora y media más o menos hasta ahora ya Qué hecha. bárbaro. Se ha pasado Rompí los volando. récords, ¿eh? Nunca hice un directo tan largo ni estuve en un directo Y invitado podríamos, y por tanto podríamos tiempo, ¿eh? seguir, podríamos seguir. Es que Podríamos seguir, exacto. no sé qué pasa, pero aquí las cosas se dilatan a nivel de tiempo. Em, yo creo que Con sí. respecto al caos, que era esto que me comentabas ahora, los imponderables están en la vida de todos. En mi vida está también. Mm, Pero ¿qué pasa? Al tener una rutina y un orden, me encargo de apagar el fuego y es muy fácil volver a lo que estoy haciendo, mm, porque tengo el mapa del rumbo del día, ¿no? Yo uso una técnica que es de Stephen Covey, que es un coach que ya está muerto ahora, ¿no? De Estados Unidos. Él es el autor del famoso libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y él en su libro, que está excelente el libro, hay una página en donde expone un concepto, que es este que a mí me transformó mi productividad, que son las 3 Big Rock, le llama él, 3 grandes rocas. Él dice que todos los días hagas 3 cosas importantes, no más, 3. ¿Por qué? Porque esto funciona por la continuidad y por la persistencia. 3 cosas importantes en un día no cambia tu vida, pero 3 cosas importantes todos los días durante un mes fueron 90 cosas importantes. Ya te sí, no está cambió el mal. mes ahí. Mm, Entonces, es un poco el darnos cuenta que con pequeñas cositas podemos, y sostenidas en el tiempo, vemos grandes cambios. Y este yo creo que es un concepto central para los que vivimos en caos. Yo ahora tuve albañiles que vinieron a arreglar la casa y eso a mí al menos me desenfoca, o sea, de todo lo que tengo que hacer hago la mitad y me cuesta enfocarme. Sin embargo, pude hacer la mitad, ¿me explico? Entonces, aunque surjan estos imponderables, el tener tu sistema hace que tu sistema haga que apagues el fuego que te surge y que luego vuelvas. Y aunque hagas el 50% o de 3 cosas, una, hiciste una. Es un gran logro. Uno es mucho más que cero. Entonces, es es verdad. el Mm. readaptar ese sistema
a las circunstancias también. Y yo creo que quizás en tu caso, que sos muy caótico y por lo que vi tuyo, o sea, es tu personalidad, puedas no crearte un sistema con una agenda, como el que te mostré yo, sino empezar a meter pequeñas cositas que tengan Mm. que ver con la rutina diaria tuya, para que empieces a mejorar quizás en la rutina diaria, para que luego puedas ser un poco más ordenado. ¿Sí? Sí, 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 Eh, sí, 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 te que sigo. Mm. cuando uno tiene mucho caos, con que agregue una sola cosa, ya ve las grandes mejoras. Quizás en tu caso, si agregás solamente la agenda con time blocking, ya ves un montón de cambios. O solamente agregando las tres Big Rocks, ya ves un montón de cambios. No necesitas de la agenda, las carpetas. O sea, esto es algo que yo lo fui armando poco a poco al conocer los sistemas de productividad y organización, que por lo general son mucho más complejos que esto que tengo yo. Yo, o sea, Mm. busco la simplificación, el simplificar, ¿no? Mm. Entonces, me parece que puede ir por ese lado. Y a los artistas les digo esto, o sea, traten de que el sistema se adapte a ustedes, porque es mucho más fácil que el sistema se adapte a ustedes a que se tengan que adaptar ustedes a un sistema nuevo. Mm. Entonces, si no se sienten bien con una agenda, tengan una hoja con una lista de 10 acciones para hacer ahora, en esta semana, y usan eso. Si no se sienten bien con esa lista, usen la agenda. O sea, vean qué se adapta más a su caso puntual, con el menor esfuerzo. Mm. ¿Sí? Pero Creo, piensen sí, en todo esto como algo en el largo plazo. Esto es una maratón, no es una sprint de 100 metros. sí, El eso vivir siempre del lo digo arte yo. es Mm. la maratón, digamos, ¿no? Sí, 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 yo también lo veo así. En el caso de YouTube, además, creo que se ve claramente, pero es adaptable a cualquier carrera artística, a cualquier tipo de proyecto que quieras hacer a largo plazo. No se trata de aguantar y de ir rápido. Con los hijos también, por ejemplo. Es como... No tienes que ser el mejor papá del mundo durante una semana. Es como... Estate ahí y tendrás momentos malos, momentos mejores, pero estate y paciencia y venga. Con las relaciones, bueno, en fin, es que se puede adaptar a todo. Pues, Nahuel, me ha encantado esta charla. Me ha encantado toda la información que has dado. Creo que me va a ser muy útil y por ende creo que a toda la gente que te está viendo ahora mismo también le va a ayudar, como seguramente les ayudan todos los vídeos que tienes en tu canal. Luego en la descripción voy a poner el canal, o sea, el link al canal también de Nahuel para que podáis ir a verlo. Os recomiendo, por supuesto, que os suscribáis. Creo que vais a sacar un montón de cosas positivas, todas aquellas personas que estéis en este camino del arte, que es un camino bastante complejo, que no es, que no es fácil. Uf, es muy Y que va difícil muy y es bien de complejo. vez en cuando tener personas como Nahuel que te ayudan un poco a estructurarte, como a organizarte y tal. O sea que de verdad te lo agradezco un montón. Es un placer. Por mi parte, las personas que estáis ahí en el chat, quiero que sepáis que obviamente no da tiempo a ir incluyendo todo lo que vais diciendo en la conversación, pero os voy leyendo, ¿vale? Todos los mensajes que habéis ido poniendo, todos, si alguna vez veis que se me escapa una sonrisita, a veces es por alguna cosa que me habéis dicho, a veces con más maldad, otras sin tanta maldad, pero bueno, ahí está. Agradezco mucho a Santiago Aguirre por el super chat, la verdad es que dais así ayudan a que el canal siga adelante. Por mi parte, mañana, ahora ya un poco voy a hacer un pequeño paréntesis, mañana a las 8 publicaré el libro, ay, el libro. Publicaré el Es el vídeo en el cansancio que... ya. Sí, ya no sé ni dónde estoy. Publicaré el vídeo en el que he estado trabajando estos 3 últimos días sobre land art. Os lo recomiendo encarecidamente. Tiene momentos de todo tipo. Hay un momento en el que yo también me animo a probar una técnica que se llama Rock Balance Art, que consiste, seguro que lo habéis visto alguna vez, en esto de colocar piedras una encima de otra y ver si se aguantan y tal. Si no lo has visto, mírate el vídeo mañana, yo creo que va a estar muy bien. Y bueno, la verdad es que me he reído mucho haciéndolo. No sé si la gente se va a reír cuando lo vean y les va a hacer gracia o no. Eso es muy relativo, pero como mínimo yo me lo he pasado muy bien y encima he disfrutado porque lo he hecho fuera, en el campo. O sea que va a estar muy bien.
Nada más, simplemente lo de siempre, suscribiros también a mi canal, aparte del canal de Nahuel también si queréis, si no os habéis suscrito a mi canal, suscribiros, darle al like si queréis, apoyar este tipo de secciones que yo creo que son muy útiles para toda aquella gente que estáis metidos en esta carrera, en esta maratón que es la de ser artista. Y nada más, espero que nos veamos muy pronto, ha sido un placer estar Un con placer todas y todos también. vosotros. Un fuerte abrazo, Un gran chao. placer. Abrazo a todos. Chan. Igualmente.